Y yo le voy a dar la bienvenida a alguien que es historia viva de nuestro básquetbol nacional. Igual vamos a hacer el paso de comedia que siempre me gusta hacer con los invitados cuando viene, que es darle la mano en vivo al señor Horacio Seguí. Horacio, ahí está. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, muy agradecido. Por nada, que por haya nada. venido, tenemos algo para presentar primero, que lo tengo yo firmado y lo tiene usted también, que no hay mucha gente que sepa que usted lanzó un libro que se llama En primera persona, la creación de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que yo no hice un libro para hacer un comercio del libro. Por lo tanto, esto fue toda la redacción la hice yo, nadie me ayudó en hacer redacción. Todo lo que está dentro es mío, desde mi cabeza y de mi mano o de lo que sea, porque los dibujos también son míos. Y las fotos son fotos que certifican determinados tiempos. Y la esencia de eso lo pagué yo al libro, o sea, no lo pagó nadie. No tengo dinero para pagar 3.000 ejemplares. Así que entonces hice lo que podía. Pero sí, la base de esto fue decir, bueno, hubo un antes y un después de la Liga Nacional, la mejor estructura deportiva de la historia del deporte argentino, por lejos, con una idea y filosofía de lo que debía hacerse para hacer una recreación deportiva nacional que nos permitiera elevar el rendimiento y la capacidad de jugadores, técnicos, jueces, dirigentes y todo aquel periodista y todo aquel que debe afectar el juego. De hecho, con respecto a ustedes, yo tengo una anécdota muy simple de decir. Cuando nosotros empezamos a discutir la liga, cuando volvió Yoyo Caballero de España, que creo que fue en 1972 por ahí. Entonces fue el despertar a León, pues León, si bien estaba informado, vino Yoyo y dijo, tenemos que cambiar el básquetbol argentino. ¿Por qué? Porque hacía años que veníamos hablando, decir, bueno, el campeonato argentino de selecciones está barro, pero son 15 días. Es una liga de 15 días, porque eran los mejores jugadores de cada provincia, que nos juntábamos, yo fui a 3 de ellos como jugador, y claro, jugaba contra los mejores jugadores del país, pero era nada más que 15 días, y nadie se hace zapatero en 15 días, ni es un enólogo en 15 días, o algo parecido. Uno tiene que estar todo el año. La muestra es muy chica. Es que aparte, vos no podés, en esto que es una actividad física, tenés que adecuar el físico, en todos los sentidos, todo lo que es netamente rendimiento físico y después el desarrollo de las habilidades inherentes al deporte que sea. Y eso tenés que hacerlo todo el año. Lo que quieras hacer, la bocha. Tenés que jugar todos los días la bocha. Entonces, para jugar bien a las bochas tenés que enfrentarte a adversarios buenos. Por eso es que el box solo permite a los challengers competir con los mejores. Ahora tenés que llegar a ser challenger. Tenés que esforzarte para tener un puesto en donde te den la posibilidad de pelear por el título. Eso te hace mejor. Bueno, la liga es eso. Esta idea la empezamos a forjar cuando llegó el Yoyo, y el ideólogo y el líder de todo este movimiento fue León, indudablemente, por lo cual se lo llama el padre de la liga. Siendo que era una idea que la conocía, pero que le impulsó a él a moverse fue el Yoyo. Y nosotros que yo era jugador, Chichi y yo éramos jugadores de León, y León tenía una amistad muy profunda con Osvaldo Orcasita, muy profunda. Teníamos charlas desde antes de ese tiempo, teníamos charlas todos los días de básquet, eran todos los días. En el 72 la gente vivía de otra manera, hasta el punto de que nosotros jugábamos al básquetbol
en un medio, en un país donde existía algo que se llamaba el amateurismo marrón. Amateurismo marrón. Que era que los clubes empezaron a pagar un dinero para proveerse de jugadores buenos. Tanto fue del interior a las propias capitales del interior, o sea, la ciudad de Tucumán se proveía de equipos de la provincia de Tucumán y demás, y después Córdoba, después fue la concentración de a poco en Capital Federal. Entonces, en esas condiciones, los clubes buscaban trabajos que pudieran ayudarle a alguien a progresar, darle un lugar para alojarse y demás, traerle la familia, hacer un arreglo de ese tipo y buscarle unos pesos para que anduviera todos los días. Con esos pesos, nosotros en Atlanta, que la juntaban con un sistema de cartas todos los días, era una cosa muy cómica, que ahora se la explico. Nosotros íbamos a comer 2 o 3 veces por la noche al Mérito, que quedaba ahí en Corrientes y Tames, y comíamos muy bien, íbamos todos los jugadores juntos. Yo trabajaba de profesor de educación física en escuela, así que mi trabajo era ese, y los otros trabajaban en otras cosas, lo que sea, pero ese dinero nos servía para esas cosas. Hoy en día ya no sirve para esas cosas ese dinero. ¿Saben cómo la juntaban? Tenían en Atlanta un par de dirigentes, teníamos que andaban con una cajita con 100 sobres, y todos los sobres eran del 1 al 100. Estamos hablando de otro dinero, otra época, ¿no? Entonces se paraban en la puerta del club, andaban por todos los lados y decían, saca un sobre, a cualquiera que pasaba, saca un sobre. El tipo sacaba un sobre, 4, bueno, dame 4 pesos. Y así, entonces le iban sacando 4 pesos, 5, que el que sacaba un número era la plata que le... Y con eso nos pagaban a todo. Cuando surge la idea de... Cuando usted escucha por primera vez la idea de lo que hoy por hoy es nuestra Liga Nacional, más allá de que obviamente ha habido un montón de cambios, y de eso hablaremos en algún momento, ¿se imaginó que podía llegar a ser algo tan grande o la primera reacción suya fue cierto escepticismo? No. Nosotros, ¿cómo te podría decir? Nuestras charlas coloquiales eran una ida y vuelta a realidades y cómo hacer para modificarla, porque veíamos que el básquet, la gente, decía, va mucha gente a la cancha, ¿cuánta gente iba? Porque ese es el tema de viejo. No, se llenaba la cancha de Atlanta, ¿cuánta gente? Lleno. ¿Saben cuánta gente era? La primera fila era de sillas. ¿Saben cuántas sillas caben en una larga cancha? Más o menos unas 50 sillas. Así que hay 100. Y un poquito en las puntas, ¿no? Sí. Y detrás parado otros 100. Vamos a poner 150. ¿Sí? Y en tercera fila ya casi no podían ver. ¿Sí? En alguna cancha había algún escalón. ¿Cuántas personas hablamos? 300, 400, 500 personas. Eso era la cancha llena. Un desastre, no era nada. No era nada. Entonces, nosotros veíamos que solo había algunos partidos que concitaban a la convocatoria para ver, vamos a suponer, obras con Ferro, o Ferro con Gimnasia y Grima de la Plata, o Gimnasia y Grima de la Plata con Lanús, que eran en esa época los clásicos de esa época. Uh-huh. Y entonces ahí se llenaban los gimnasios que tenían un poco más de volumen, porque no eran ni siquiera los que están ahora, ¿no? Lo único que queda de esa época parecida debe ser la Bombonerita, que es un desastre, por favor. Es una trampa que si se incendia eso, morimos todos. Ya pasó con el club, o sea, es muy chico. Eso. Sí, no la Bombonerita, el Echart. El Echart tiene un poco más de salida y es de cemento. Pero digo, de aquella época, los que quedan pero el Echart estaba de esa época. Lanús jugaba en la cancha vieja, sí, en el primer piso. De cualquier manera, nosotros charlábamos y cuando yo empiezo a hablar de esto, entonces empieza a explicar cómo era la competencia que él había jugado. Entonces, no, nosotros viajamos
toda la semana a un lugar y jugamos cada fin de semana un partido en distintos lugares. Y hacemos 2 ruedas y después jugamos lo que se llama playoff. Que nosotros en esa época no teníamos la más pálida idea de lo que era un playoff. Existía cuarto de final, semifinal, final en un argentino. Sí, jugaban, se hacían 2 zonas, eran los 2 de arriba, los 2 segundos, exacto. Y ahí sacaban el primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, no había otra cosa que jugar todo contra todo. Era la realidad deportiva de este país, incluso el fútbol, por supuesto que es una organización también, deportivamente hablando, es mala, como estructura de juego. Tanto el fútbol como el básquet no pueden tener la cantidad de equipos que tienen para que tener los mejores jugadores. Vos tenés que concentrar los mejores jugadores en X cantidad de equipos que la gente los quiera ir a ver. Pero si tenés un solo jugador de 11, 2 jugadores de 11, el juego no puede ser bueno. Tenés que tener 6 de 11. Y el básquet tiene que tener 5 de los 12, por lo menos bueno. Entonces, nosotros no fue doloroso, fue una evolución intelectual de estar todo el día hablando de esto, porque empezamos a hablar nada más que de esto. Cuando empezamos a investigar cosas, empezamos a buscar cómo era la Liga Española, que recién se había instaurado como la nueva liga, cómo era la Liga Italiana, que era más antigua. Es más antigua. Es más antigua todavía, cómo era la liga en Venezuela, que ya te conté algo hace un rato, cómo era la liga en Puerto Rico, pero ellos tenían otras características, porque ellos aprovechaban las vacaciones de los estudiantes de universitarios que estaban en Estados Unidos y hacían 2 meses de una liga que jugaban todos los días por medio, una cosa... Sí, con el beneficio además que tiene sobre todo Puerto Rico, con los New Yorkers. Una maratón, en la cual supongo que muchos de esas cosas no podían declarar plata que le daban porque si no, no podían volver a la universidad. O sea, eso es un tema difícil, pero no sé exacta. Pero averiguamos. Entonces empezamos a averiguar y a querer estudiar de cómo llevar adelante. Entonces empezamos también a ver cuál era la realidad nuestra legal. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué no podíamos hacer? ¿Qué cosa? En nuestro país una zapatilla muy larga. Entonces teníamos que tener en cuenta que había muchas realidades. Entonces determinamos que así como en San Juan es el eje del patín sobre rueda, el básquet también tenía una geografía de basquetbolística, que no era todo el país. Tenía 4 centros muy fáciles de detectar a través de los campeonatos nacionales. Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. Los demás sí participaban, pero no tenían ni cantidad de jugadores en selección, ni cantidad de campeonatos argentinos, y tenían puestos todos debajo del podio, la mayoría. Entonces había poca forma de no darse cuenta dónde estaba el básquet. A través de eso empezamos a estructurar la manera de cómo podíamos hacer para poder llevar adelante todo esto. Todo esto llevó 12 años. 12 años hasta el momento que Orcasita se le presenta una opción que ahí adentro del libro está, que el gráfico le pide que en el aniversario del gráfico se puedan desarrollar 4, vamos a decir, charlas o eventos de 4 deportes, que creo que fueron fútbol, automovilismo, básquet y quizás haya sido vóley o rugby. Parece que era rugby, me parece. Pero bueno, por ahí está. Y entonces donde le dice a León, se presenta una oportunidad para hablar de esto, dice, prepárate. Y León le contesta, hace 12 años estoy preparado. Y era cierto, ¿no? O sea, nosotros, cada charla que teníamos, llegó un momento que perfeccionamos nuestras charlas y nosotros nos poníamos en abogados del diablo. Entonces alguno de nosotros,
decía, se ponía en contra de lo que estábamos desarrollando. Le buscaba el pelo al huevo. Así es. Y entonces eso enriqueció muchísimo nuestra interpretación. Por eso a la hora que fuimos a dar el primer, cuando León parte para España. Para España. Para Zaragoza. Para el Zaragoza. Nosotros antes de eso hacemos las 2 reuniones de Paraná y de Carlos Paz, es donde se crea el grupo de clubes que apoyaban la posibilidad de... Pero todavía la creación de la asociación de clubes se hizo posterior al inicio de la liga. La Real Asociación de Clubes empezó después de que la liga empezó. Entonces, cuando él se va, y nosotros habíamos recibido ya un reglamento que mandó él a través de Bastide de cómo eran las reglas de ese momento de España, con el Chungo Buta nosotros empezamos a verlo, porque el Chungo Buta es... A ver, León era el motivador, el precursor, el ideólogo, y el que hizo con gran capacidad, me sirve para esto, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, para esto, para esto. Él se nutrió de muy buena gente del periodismo, de todo el país. Lo mejor de Córdoba, lo mejor de Bahía Blanca, que dominaban ambas cosas, y lo mejor de Buenos Aires, por 80. ¿Sí? Era amigo de Víctor Hugo, todo eso. Él tuvo mucha capacidad en eso, mucha lucidez. Pero León siempre decía, yo admiro todo lo que... Me decía, ahora si yo veo que vos me traes los gráficos, porque todos los gráficos de la liga los hice yo. Y todo el diseño de la liga los hice yo. Y él decía, yo te admiro lo que vos haces. Dice, yo no sé hacer un patito con un 2. Y vos lo hacés. Entonces, yo tuve una función que él no hacía, ¿no? Osvaldo, fue la difusión total. Él fue, con el gráfico, apoyó todas las charlas de León en el interior. Tarjeta de gráfico. Lo conseguía Osvaldo Orcasita. Bahía Blanca, Córdoba, la propia que se hizo en Formosa, cuando se hizo la presentación de la liga ante la federación, y donde se engancha el Chungo, ahí es donde se engancha el Chungo aparece recién ahí. Entonces, y por el otro lado aparece el Chungo, y el Chungo es lo político de la liga. ¿Por qué? Porque hoy, antes y siempre ha sido así, los dirigentes no quieren saber nada con un conductor técnico. Se sienten avasallados. Los dirigentes tienen miedo a las conclusiones de los técnicos, que normalmente conocen lo que están hablando, conocen el deporte en profundidad y cómo se debe hacer para poder hacer de la masilla una estatua, hacer una figura artística. Los dirigentes no saben hacer eso. Los dirigentes no tienen idea de eso. Es más, si nosotros pusiéramos en la balanza qué cantidad de dirigentes en este país, de clubes, tiene título universitario, creo que es muy poco, creo. A lo mejor me equivoco. Sí, a contramano de, por ejemplo, países en su época como Yugoslavia, en donde todo el básquetbol yugoslavo era decidido en su estructura por los entrenadores. Así es. Y en general, en el mundo desarrollado, en el básquet desarrollado, los entrenadores tienen capacidades. Yo, la última vez que hablé ¿con quién era? ¿Con Aito? Creo que fue con Aito. Para la gente que no sabe, Aito García Reneses, histórico, sí, entrenador catalán y español. Cuando yo estaba como presidente de los entrenadores acá, y en una de esas charlas, estábamos hablando de las regulaciones. Me dice, nosotros acabamos de hablar, nos reunimos con los jueces de la Eurocopa, los clubes que participamos, y los técnicos les dijimos que queríamos que nos cobraran los chequeos bajo el aro, porque empiezan a ser violentos.
Y si es violento, nos trae lesiones. Y si trae lesiones, nosotros tenemos más problemas que ganar un partido o perderlo, porque perdemos jugadores. O sea que ellos le dijeron a los jueces que hicieran, y si se tiene que cobrar una técnica, porque protestamos, cobren una técnica. Pónganos en disciplina a nosotros. O sea, la gente que tiene la cabeza puesta para evolucionar tiene un aspecto de curiosidad, que lo único que le mata la curiosidad es el conocimiento. Tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que asesorarse, tiene que ver como en otro lado, y tiene que tener capacidad inclusive. No todo el mundo tiene capacidad. En ese sentido, desprendo de lo que usted comenta que en aquel momento, hablando de capacidades, la capacidad de los dirigentes de aquel momento fue, de alguna manera, no solamente tomar la propuesta, sino además saber de que la propuesta era buena y darles a ustedes la derecha y que ustedes, de alguna manera, conducieran ese cambio, ¿no? Que lo llevaran adelante. Entiendo que no pasa lo mismo ahora. Yo creo que en ese momento nosotros cometimos dos errores, o un error fundamental. Nosotros teníamos, esto me lo dijo un día Ubaldo Orcasita, me dice: Horacio, nosotros teníamos que habernos quedado con un poco de poder. Cuando fuimos a entregar, teníamos que haber quedado con un porcentaje de poder sobre las decisiones de la Asociación de Clubes. Y Fernando Bastide otro día me dijo: nosotros cometimos el error de no hacer capacitación para dirigentes. Y las dos cosas son ciertas. Yo creo que nosotros habíamos evolucionado tanto, nuestra cabeza estaba en otro nivel de lo que entendían los dirigentes. A tal punto que cuando fuimos a Córdoba a exponer esto, el Chungo expuso, y yo iba con él con gráficos para que pudieran leer mientras él decía, todos esos cartones grandes para darlo vuelta, fue irrefutable. No tenía manera de... Cada pregunta que hacía nosotros ya teníamos 3 contestaciones porque ya la habíamos hecho a las preguntas. Y yo creo que los dirigentes que tenían una real... compraron la real posibilidad de que decir: pucha, estamos buscando dinero para los jugadores. Esto nos ofrece hacer lo mismo, pero al margen de eso, decidir cómo jugar. Eso creo que es lo que compraron. Pero en esa decisión no hubo una capacitación de decir el básquet, no, mi institución compró eso, mi club compró eso, no el básquet. Entonces nunca hicieron la asociación de clubes. La asociación de clubes nunca funcionó como asociación de clubes, como lo que tenía que haber funcionado. Funcionamos para el bien común del básquet de la asociación de clubes. No fue así. Funcionó para los intereses de algunos que como siempre se hablan, como en la política jugaban al TEC. Jugaban al TEC ahí. Entonces se asociaban para acá y después se asociaban para allá, solo para sacar cosas que les sirvieran a su club. No al básquet. Uno de los mejores dirigentes de la asociación de clubes indudablemente fue Krikowski, de Ferro. Sin embargo, en el año de que perdieron con River la semifinal, no solo lo echaron al técnico, que no era responsable de lo que pasaba, sino que pusieron una regla, habían puesto una regla, habían llegado a esta situación gracias a una regla que él puso como básica, que era que un jugador sudamericano calificaba como nacional, y lo trajo al Tante López, y le fue mal, y no le fue bien. Entonces hizo una regla para él, no hizo una regla para el básquet, hizo una regla para él. Lo mismo que hizo Pepe Sánchez para los descensos, una regla para él y obra para no descender, porque estaban en condiciones de descender, y pusieron una regla de no descenso para beneficiarse ellos, no para beneficiar el básquet argentino. No fue algo que benefició al básquetbol argentino. A instancia de lo que ocurre hoy,
Es muy fácil darse cuenta. Es lo mismo que decir, no, vamos a poner todos los extranjeros para abaratar el costo de los nacionales. ¿Sirvió para algo? No, es al revés. Y subir a chicos jóvenes que no tuvieron lugar para jugar, gracias a esa regla, que supongo que sigue estando, más o menos. Sí. ¿Sí? O sea, hay cosas que nunca ha hecho la Asociación de Clubes, que era hacerse socio para lograr ser capaces de edificar dinero. Borro, en una reunión que hizo con los técnicos en Entre Ríos, recuerdo que dijo, nosotros estamos acá para llevar adelante la parte económica del básquetbol. A su casa. ¿A dónde la llevó? ¿Dónde está la parte económica que le brinda a los clubes al básquetbol argentino? ¿Dónde está? De esa liga que arrancó, Sí. ¿queda algo? Queda la idea de que hay una liga, una forma de jugar que tiene X cantidad de equipos que juegan por una clasificación y luego unos playoffs que son sanos. O sea, es como 2 torneos. Los playoffs siempre son como 2 torneos. En unos se logra cierta posición y en el segundo se ratifica ganando ganando, usando la posibilidad de estar mejor en calidad de locales que de visitantes, ¿no es cierto? Tener un beneficio. Pero las reglas fundamentales sobre la cual se creó la liga, que es una liga de desarrollo, la dieron vuelta a todo. La liga esa que hacen ¿cómo se llama? De desarrollo, ese invento que trajeron, que lo trajo Escola y qué sé yo, no sé quién. Un invento, eso, no sirve para nada. No desarrollan nada. Intentan robarse jugadores nada más, entre ellos. Yo me acuerdo una vez que tuve un jugador, un americano, que me dijo, Horacio, esta es la primera vez en mi vida que veo a alguien que se roba de un bolsillo para meterse en el otro. Esos son ustedes. Fue muy cómico porque tenía razón. Nosotros, en vez de mejorar la estructura para que todos nos volvamos más ricos, hacemos cosas para empobrecernos. Y eso es una cosa que tiene que ver con nuestra cultura. No hay duda. No estamos en esto solo estancados. ¿Cuánto hace que venimos estancados en todo el sistema argentino de convivencia? Bastante. Y en muchas cosas. ¿Qué le pasa cuando ve el formato de competencia actual? A mí me genera mucho enojo interno cuando se habla de la élite del básquetbol nacional, porque no me parece que 20 equipos sea una élite, y ni que hablar si contamos los 28 de la segunda categoría, ¿no? Estamos hablando de 48 equipos profesionales, ¿no? En las 2 primeras categorías. En contraste con los famosos 16 del principio de la competencia. Mire, 16 es un número que tiene que ver con el 4, que es muy especial para hacer cosas que tienen que ver con la edificación deportiva de una competencia, en cualquier competencia. El número 4 es esencial respetarlo, así como lo respetamos para los Juegos Olímpicos cada 4 años, es lo mismo. 16 era, en el momento que empezó la liga, un número muy aceptable porque todos los jugadores estaban aquí. Entonces nosotros considerábamos que cada equipo, y si no repasar los rosters de los equipos, si tenía alguno de los libritos de la Liga Nacional, y ver cuántos jugadores tenía Pico Fútbol Club en primera, al lado de cuánto tenía Tena y cuánto tenía Regata de Corrientes o Peñarol. Y vas a darte cuenta que tenía una gran cantidad de jugadores, mínimo 4 jugadores buenos, de los 6 que le correspondían, porque eran 6, y 2 extranjeros, y los demás juveniles, no sub-23, no, juveniles. Como te dije hoy, creo que no sé, ahora o fuera del aire, yo empecé a jugar, yo te dije, ¿dentro de esto? Fuera del aire. Fuera del aire. Yo empecé a jugar en mi primera de mi club a los 15 años, y a los 16 ya era el favorito del equipo, era el que llevaba adelante los tanteadores.
Chocolate Raffaelli también, mucho mejor que yo. Mucho mejor jugador que yo, en definitiva. Él logró cosas mucho mejores que las que yo logré. Pero así son en todas las épocas los jugadores de cierta calidad que sobrepasan el nivel de lo que está dando vuelta. Porque mi pueblo también, en el otro club argentino de Firmat, un íntimo amigo mío era la estrella de Argentino y tenía la misma edad que yo. Nacimos en el 44 los dos. Así que eso es inalterable para cualquiera. Entonces, decir que vos tenés que llegar para madurar a los 23 años es una burrada. Si vos a los 18 no te destacás en algo, chao. Hermano, apostá por otra cosa. Andá a buscar otro. Andá a buscar otro de 13 y esperalo. En definitiva, 13 años, 4 añitos, 17, tenés que esperar un poco. Usar lo que puedas, andar reclutando para usar lo que podés. No todo el mundo lo logra. Sí, pero llevar la edad más arriba es un error dentro de lo que es esto. Entonces, si vos tenés 4 jugadores buenos, 4 juveniles reclutados y 2 extranjeros que tenés que poner el dinero para que sean lo mejor posible, para que te eleve el nivel de la competencia de tu equipo, ¿sí? Algo que sea mejor para tu equipo, es bueno para que puedas llevar adelante una competencia buena. Ahora, ¿cuántos equipos de eso podés formar hoy? No podés formar 16 ya. Tendrás para 12. Bueno, tendría que ser la liga de 12. Sí, mi crítica siempre va por ese lado, haciendo la salvedad, y agradezco a Leo que está del otro lado que me dice que sí, son 34 en la segunda categoría, no 28, me quedé corto yo. Pero digo, se me hace que en este momento, con tantos equipos y tanta carencia de muy buenos jugadores o superestrellas, como le querramos decir, para muchos chicos termina siendo, y entre comillas pongo la palabra, barato llegar a la elite del básquetbol nacional. Requiere quizá mucho menos, no sé si esfuerzo, porque todos se deben esforzar, pero sí requiere menos talento quizá. La base de la creación de la liga, de alguna manera está puesta acá, en esto que está acá. Ahí está, pirámide de crecimiento. ¿Sí? Esta era la base de la confederación. Y este es el paso para poder llegar acá. O sea, no es casualidad, esta no es la liga, es el paso para llegar a la liga. La liga es la A. Lo otro es un paso, que la podemos llamar como quiera, pero es un paso para que vos, club que estabas acá abajo, puedas capacitarte en este lugar, cuando ganaste acá abajo, capacitarte en este lugar, para saber qué es lo que tenés que hacer para poder lograr estar acá, en la elite. Entonces, esa concepción básica no la tienen, no piensan de esa manera, no saben para qué está no. Hacen como si fuera un comercio más y quieren igualar las reglas uno para el otro y los tiempos de uno para otro, y no es así. Vos tenés que hacerla más barata la competencia 2, la de paso. Tiene que ser más barata que la A, no puede ser cara como la A. Tiene que tener otras condiciones para desarrollar jugadores. Por eso era un solo extranjero, no 2. Y en lo de abajo no tiene que tener extranjero. La base de confederación no tiene por qué haber extranjero. Es para que jueguen los jugadores. Hay una nota que yo puse el otro día en internet que me pareció muy buena, ¿no? De un entrenador americano que dice que Estados Unidos está haciendo las cosas mal. El otro día un amigo me dijo que es algo que ya había dicho Kobe Bryant en su momento. ¿Por qué? Porque, claro, Kobe Bryant se desarrolló en Italia también. Porque en América se ha comercializado tanto el básquetbol deportivamente, que los chicos de high school están teniendo entrenadores para ser de esos chicos ya jugadores de NBA. Y eso no es aprender a jugar al básquet. Aprender a jugar al básquet es meterte en una
estructura deportiva de conjunto, en donde tenés una tarea en la cual cada uno tiene un rol y tiene que manejar espacio, tiempo, selección y un montón de cosas que tienen que ver con el juego de conjunto. Así aprendí a jugar al básquet bien. Y este entrenador decía, eso es lo que nos saca de ventaja hoy en día Europa, porque en los clubes van sin la presión, sino van a jugar en forma lúdica, a aprender a hacer esas cosas del juego de conjunto. Entonces el juego de conjunto lo enriquece. No es novedad, dice, que nosotros tengamos en los 4 mejores jugadores de la NBA 4 extranjeros. Entonces, hay cosas, vuelvo a decir esto porque me gusta remarcar las cosas que no me importa a quién perjudica, y a mí ya no me perjudican demasiado. Los muchachos dirigentes no saben nada, no entienden estas cosas, no entienden de la capacidad de qué es lo que hay que mirar para poder cambiar. Entonces creen que saben porque son buenos vendiendo hojalata. Tiene nada que ver. O son buenos porque son buenos defensores de una gremial. Tiene nada que ver. No están capacitados para eso. Y no lo estaban antes tampoco. Pero antes eran gente del básquet. Y ahora son gente de cualquier lado. En cuanto a, ya que habló de la gremial, en cuanto a su gremio, ¿cuán cerca o cuán lejos está de los entrenadores actualmente de la República Argentina? ¿Quién? ¿El gremio? ¿Usted? ¿Yo? Sí. No existo yo. ¿Por qué voy a existir? Cuando hice campaña para ser gremio, tuve un montón de entrenadores de primera línea, seleccionadores nacionales inclusive, que no adhirieron a eso, no le dieron trascendencia, no fomentaron el gremialismo. ¿Por qué? Porque era más cómodo tener las cosas en negro, no en blanco, y no pagar. Ese es un tema grave nuestro, no del básquet, es de la Argentina. De la Argentina, sí. O sea, ¿cuál es la mayor cantidad de empleados en negro que hay? La tiene el Estado, no la tiene lo privado, lo tiene el Estado. Y el Estado que debería estar en otras condiciones. También hay como una suerte de moda en la cual parece que se plantea que toda actividad sindical es mala palabra, como si una cuestión grupal para defender a un colectivo estuviera mal. Lo que pasa es que los muchachos de los sindicatos se sentaron en el asiento ese y no sé qué sueldo tendrían, pero se hicieron millonarios. Y eso lo ve todo el mundo. Y entonces tienen un grupo de, vamos a decir, ejército privado que defiende que siga estando sentado ahí. Es un tema de los gremialistas que han deteriorado su propia imagen. Pero tampoco les importa mucho. Ni a ellos ni a los que están en contra de eso. No hay nadie que se... Decime quién está en este país regándose la ropa, haciendo una lucha dura para cambiar algo. Explícame quién. Yo podría esbozar algún nombre, pero bueno, nos vamos a salir un poco pero quiero decir, de la charla. De alzada, ¿no es cierto? Sí. Porque vos y yo podemos luchar, vamos a la calle, el bombo, todo, no hacemos nada. ¿Y dentro del ambiente del básquetbol encuentra alguna figura? Ninguna. Yo creo que hoy en día los más jerarquizados representantes que tiene el básquet en televisión, entrenadores, jugadores, los que más han logrado cosas en este mundo a través del básquetbol, con gran incidencia de su formación en lo que sea, en cualquiera de los aspectos, jueces, jugadores, técnicos, periodistas y demás. Ninguno tiene abierto un canal de lucha para modificar algo. ¿Y le ves solución? Mientras no haya interés, no.
¿quién le va a dar solución? Yo no, ya pasé mi tiempo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo siento que ya hice lo que tenía que hacer. Esto es lo que tenía que hacer. No el libro. Lo que hizo hace muchos años. Lo que hice hace muchos años para acompañé un sistema, acompañé a un líder que nos llevó a una conclusión totalmente exitosa, súper exitosa. Tal es así que hoy en día se sigue jugando la liga a pesar de todo esto, y tal es así que nosotros logramos un oro olímpico, cosa inédita. Hubiera sido muy bueno que hubiera estado el ruso gozando de eso, porque creo que no lo imaginó de esa manera. Sí que íbamos a llegar a jugar fácilmente en contra y ganarle a los europeos. Eso sí, lo hablábamos. Nosotros veíamos que los europeos estaban mucho más cerca de ganarle, que nos faltaba organización, y de hecho ya pasó. Bueno, de hecho el otro día sacaba la cuenta, cuando estuvimos hablando para concertar la entrevista, y ya pasó más tiempo desde el oro en Atenas a hoy que el tiempo que pasó desde el inicio de la Liga Nacional hasta el oro. Sí. Lo que pasa es que la inserción de la Liga Nacional, como dije hoy, fue un tsunami, una cosa que motivó a todo el interior, acompañado por un líder que fue Ferrocarril Oeste en ese sentido, como equipo de la capital, que pudo derrotar de alguna manera conceptualmente a los deseos de el que manejaba el básquet hasta ese momento, que era Mancini, porque Mancini lo manejaba a través de la propia confederación, tenía gente adentro de la confederación que eran los que le pasaban datos y demás cosas, y que eran él fue a representar como Argentina un montón de veces con obras para cobrar de dinero. Un montón de veces. Y en eso se hizo socio de los puertorriqueños, que también manejaban la cosa igual, y los brasileros, que también lo manejaban en ese momento igual. Tenían dos socios ahí importantes, por lo cual él estaba dentro de la confederación, de la FIBA, dentro de un núcleo de gente. Creo que era la sudamericana en ese momento, no me acuerdo cómo se llama la organización, pero él estaba ahí. Y entonces, y fue derrotado, vamos a decir así, moralmente, y después en los votos quedó fuera. Esa revolución que hubo por el gusto de esto, no fue una revolución del nivel popular del fútbol, ni lo puede ser. El fútbol es una cosa que está fuera de todas las aspiraciones que pueda tener el básquetbol o cualquier otro deporte en Argentina. El más cercano a lo mejor sea el automovilismo, pero después de los deportes comunes no veo que ninguno pueda hacer lo que hace el fútbol, lo atractivo que es para la gente de nuestro país el fútbol. Pero lo cierto es que sí se desarrolló una gran apetencia, y entonces ese arranque tan violento que tuvimos de la liga hizo que en pocos años, con nuestros mejores jugadores de esa época en casa, elaboráramos un tiempo de competencia interna excelente. Del 90 al 2000 fue excelente. Todo lo que se jugó en esa época fue excelente. Los campeonatos, el que llegaba a las finales, concitaba una gran atracción dentro del deporte porque eran buenos. Había muy buenos jugadores extranjeros, buenos jugadores nacionales. Se jugaba muy bien. Bueno, sin ir más lejos, usted dirigió una Olimpia que compitió, en el sentido más concreto de la palabra, con un Panathinaikos, sí, que no solamente era campeón de Europa, sino que además empezaba a tener los beneficios de Leigh Bossman en aquel momento. No solamente eso. Olimpia jugó todo lo que jugó y en mi tiempo, y vamos a decir, consiguió cosas, las mejores cosas, solo con 4 nacionales, 2 extranjeros y 6 juveniles. Nosotros fuimos con 6 juveniles a jugar a Panathinaikos y ellos tenían 12 mayores, entre los cuales estaba Maechi, un
un inglés que después se declaró gay, me acuerdo. Sí, John Amaechi, ex NBA. Un animal grande como la puerta era. John Amaechi, Ferran Martínez, Sí. Marcelo Nicola, Nicola. Hugo Sconocchini. También. Y el base español, no me voy a acordar Sí, si después era. tenía un tirador Sí. tremendo. José Laza me parece que estaba, bueno, sí. Tenía muy buenos jugadores. Johnny Rogers, me parece un Sin coloradito. embargo, acá le ganamos bien. Y el segundo partido le metimos presión y eso que Montequia estaba, que no podía jugar. Fue Victoriano el que jugó más. Casi le ganamos. Si le ganamos ese partido se mueren. Se mueren más. Malkovich lo dirigía. Sí. Pero el equipo jugaba muy bien. Yo he jugado. Olimpia jugó una forma de juego que hoy en día se juega. O sea, nosotros jugábamos un juego de dobles funciones, menos el base. Entonces había jugadores que jugaban afuera y adentro. Y teníamos Todd Jarlow que tiraba de 3 y corría de contraataque como ninguno. Y metía todos los tiros libres. Y era el pivot. Pero teníamos a un gusano como era Uranga, que metía sus bloqueos y liberaba a Raca, a Montequia, ¿cómo se llama? A Germán, a Walter Guiñazú, o sea, a todo el que podía tirar, y él le metía un bloqueo, olvídate, era un bloqueo. Y un Michael, que era Wilson, que nosotros lo poníamos de 3 y terminaba jugando de 5, asistiendo desde adentro hacia afuera. Jugamos un juego muy abierto, de mucha revolución, una defensa muy fuerte, mucha variación de defensa. Nosotros en ese tiempo impusimos una defensa que no se usaba, que era saltar y cambiar, y nos dio muchos resultados. Nosotros en la primera, porque ese torneo se jugó por 12 minutos. Nosotros estábamos muy bien preparados físicamente, nuestro cuerpo técnico era muy bueno, nuestra gente era muy buena trabajando, no tuvimos lesiones, ninguno de los años que estuve, y aparte marcábamos muy fuerte. Nosotros los primeros 10 partidos pasamos los 110 puntos, y todos creían que era por lo que corríamos, y la realidad era por lo que defendíamos. Teníamos una gran calidad defensiva. El Raca marcándolo a Campana no dejaba mover. Era un 85, rápido, grande y demás, con Campana todo el tiempo afuera. Yo me acuerdo que Pichi me decía: Horacio, sacámelo de encima, ya lo voy a matar. Y era el 2, Raca era el 2, Montequia era el 1. Un equipo muy alto. Como debe ser. Sí. Nosotros jugamos con un equipo muy, muy alto, 2-5 el más alto, pero todo el resto era alto. Y podía jugar de frente y de espalda. Acá Leo me manda también el plantel de Panathinaikos: Ferran Martínez, bueno, el histórico capitán de Panathinaikos, Franciscos Albertis, con la camiseta retirada ya en Panathinaikos, el alemán Michael Cox, que jugó muchos años para Alemania, John Amaechi, inglés de nacimiento, que pasó por la NBA, Nikos Economou, que fue seleccionado griego, Nicola y Sconocchini, ya los mencionados, y John Korfas, que es un norteamericano que después también se terminó nacionalizando griego, un tiro rarísimo tenía Korfas. El presupuesto nuestro era más o menos $1,5 millones. El presupuesto de ellos era 22 millones de euros. Y debía ser el sueldo de Nicola, me parece, para esa época, más o menos el presupuesto de Olimpia. Sí, 22 millones de euros tenía el presupuesto. Yo me acuerdo de eso porque decía, bueno, estamos jugando con alguien, con algo pesado. Nos quedan algunos minutos. ¿Extraña la liga? Extraño dirigir, claro. Yo soy entrenador. ¿Qué extraña? No soy escritor. ¿Qué extraña de eso? Todo, porque si bien es algo repetido lo que voy a decir, el ser entrenador para mí tiene varios elementos y etapas, porque hay que imaginar, diseñar,
elaborar formas, darle sentido a ese tipo de forma, llevarlo lo más pronto a una idea de competencia interna para que haya una real exhibición en cada entrenamiento de lo que somos capaces de hacer y saber cuáles son nuestros límites. Y después llevarlo, todo el tema de scouting y demás, es para llevarlo a ver dónde están los puntos del adversario que son factibles de lesionar, cómo podemos ocultar los nuestros y cómo debemos usar el personal para que eso pueda ocurrir en el momento que deba ocurrir, porque el básquetbol es un juego de racha, es un momento que alguien está y hay que aprovecharlo, y cuando no está no hay que forzarlo, hay que dejarlo fuera. Tiene que venir otro a hacer otra cosa. Y ningún jugador puede ser igual a otro. Todos los jugadores tienen que ser diferentes. O sea, Monteque ha jugado de una manera ordenada, que se entraba Victoriano y era una revolución. No era un gran defensor, pero era un tremendo atacante. Un atacante difícil de pronosticar. Mucha habilidad. Entonces, yo te extraño poder no poder ver cómo ensamblar todo eso para ayudar a que los jugadores, que son lo más importante, se sientan bien, se expresen lo mejor posible, nos den lo mejor, y con eso ver si somos capaces de ganar a los otros, porque los otros van a hacer algo parecido. Cuando ve hoy, año 2026, a la selección argentina, ¿qué ve? Y veo una decadencia muy grande del básquetbol donde tiene que ver la caída interna del básquetbol nacional. Nosotros este es el mundo, y acá donde está la línea del agua es el Ecuador. El básquet bueno se juega acá, y nosotros estamos acá. Si nosotros no comprendemos que lo que tenemos que hacerlo, conseguirlo acá adentro. No somos Puerto Rico, que vivimos al lado de Estados Unidos. Tenemos que crearlo acá adentro. Tenemos que hacer lo mejor posible acá adentro. Con nuestra economía, con nuestra forma. Pero para eso tenemos que ponerle intelecto para conquistar. Yo estuve trabajando 10 años más o menos en la Secretaría de Deporte. Los últimos años, yo estuve hasta el año 18. Los últimos años, yo iba al comedor a comer y venían los juveniles de básquetbol que estaban y los juveniles de voleibol. Los de voleibol nos sacaban una cabeza a todos los jugadores de básquet. Los jugadores de voleibol crecieron. Los jugadores de básquet no. O sea, ya no tenemos altura para competir. La realidad es que no podés competir con Petizo. O sea, Ferro juega bárbaro, ¿no es cierto? Puede jugar a nivel internacional, quizá en Sudamérica, pero después no puede ir a ningún otro lado. Y nosotros tuvimos un equipo como el de Atenas que le jugó bien al equipo de Michael Jordan. También. Sí, en el Open McDonald's estuvo a punto de jugar, pero compitió, bueno, de hecho ganó, ¿no? Terminó tercero. Sí. Sí. O sea, teníamos jugadores con una calidad que podían hacer cosas de ese tipo. Hoy en día tenemos mucha falencia, ¿no? No solamente tenemos un tema de altura, sino el conocimiento del juego es bueno. O sea, los jugadores conocen el juego, conocen la distribución, los espacios, cómo poder acceder, pero después tenés que meterle algo más para hacer. Uno es el problema de estatura, otro el problema de fortaleza, porque si uno dice, qué sé yo, el gordo Barclay, yo lo vi jugar en Estados Unidos y jugaba de interno con 1,98 y tenía todo tipo de 2,5 metros, 2,10 metros, 2,15 metros alrededor. Sin embargo, el tipo era un animal, porque era fuerte. Entonces después se retiró a jugar de externo, pero jugó muchísimo tiempo de espalda. O sea,
Es como decirte el gringo Pelusi. Jugaba interno, pero el tipo era un animal. Las decisiones la determinación que tenía el gringo Pelusi, yo lo tuve en Atenas, un animal. Él no lo obligaba a nada. Si tenía que chocar contra la pared, se chocaba contra la pared. Ese tipo de determinaciones necesitas tener el volumen para hacerlo. No podés ir a hacer algo si no tenés volumen. Pero aparte de eso no tenemos altura. No tenemos la altura. Nosotros, Filiol fue posiblemente el mejor 3 que hemos tenido en la historia. Era un 3. 2 metros 5, no sé cuánto medía. Era un fenómeno, manejaba la pelota como quería. Montenegro no llegó a ser, porque hubo otros factores, pero un jugador terrible. Terrible. Le hago la última. Usted fue 2 veces campeón de Liga Nacional. Sí. Como nos comentaba antes de empezar la entrevista, tuvo sí, 5 ascensos. Sí, 5 ascensos. Ascendí 2 veces con Echagüe, una con River, otra con Boca y otra con Peñarol. Bien. Más allá de los logros deportivos, ¿todo lo que usted manifiesta acá es la forma en la cual le gustaría que lo recuerden? ¿Haber ayudado a construir lo que se construyó? Yo me siento partícipe de eso y orgulloso. O sea, me siento muy orgulloso de ser una persona que estuvo en el cambio argentino. Esto es una expresión que decidí hacer porque soy el único vivo que queda de aquel grupo. Cuando empecé a escribir esto hace ya unos cuantos años, después que fallece Chichi y Osvaldo, que Osvaldo podría haber escrito mejor que yo, por supuesto, yo decido hacer, bueno, alguien tiene que decir algo al respecto de lo que pasó. ¿Por qué no estuvimos ningún otro más? O sea, no había 100 personas, éramos 4 esenciales, que después venían y aportaban otras cosas, otros, sí, pero que estábamos todos los días hablando de esto, éramos realmente 4. Entonces, esto fue para eso, no tiene ninguna cosa más que ser un testigo. Y ese testigo está escrito. ¿Es verdad que lo tuvo que reescribir? 25, 30, 40, 50 veces. 50 veces hice 50 cambios. En algunos, me acuerdo cuando empecé a escribirlo, escribí una y entonces se lo mandé a un amigo, un capítulo. Un amigo mío que está en México, profesor de educación física. Fue atleta triplista nacional, campeón sudamericano acá, entrerriano. Y es preparador físico de fútbol. Hoy él sigue trabajando en México. Y se lo mandé, y entonces me dice: Horacio, ¿quién te va a comprar esto? ¿Por qué? Dice: te metés con los millennials, que decís que no sirven para nada, que lo que hacen es aprovechar las cosas que hicieron otros. Bueno, yo creo que es cierto. Bueno, pero no va a vender nada de esto. Se tiraron a la mierda, hace otro. Entonces, o sea, el concepto que uno va modificando, pero hay esencias que son propias posiblemente de la época. Yo no creo en esto de correctamente político. Creo que es una falacia. Correctamente político es decir, no discuto nada. Porque es correctamente político. ¿Qué voy a discutir? No me voy a comportar correctamente político. No me peleo con nadie. Entonces no creo en eso. Como tampoco ya te dije, creo que el argentino tiene 18 discursos. Mínimo 3. Entonces, es muy difícil hablar con gente y entender que te está diciendo la verdad cuando te está diciendo qué bonito que sos, ¿no? Por ejemplo. Y sabes que es mentira. Primero porque sabes que no sos bonito. Yo lo tengo muy claro. Entonces, pero ocurre eso en
todos los sectores sociales de nuestro país. Entonces a mí me parece que es bueno sentir lo que yo siento con respecto a esto, haber podido, lo sentí como un hijo a esto. No lo hice para hacer comercio con esto. De hecho, pagarlo es para pagar lo que cuesta un libro, pero no para hacer un negocio ni nada por el estilo. Y sé que le importa a algunas personas. Hay muchas personas del propio Baje que son encumbradas a nuestro Baje. No le importa leerlo. No le interesa. Bueno, a mí me importa, por eso yo No, le está agradezco bien. que me lo haya dedicado, y ese otro que está ahí lo vamos a sortear entre la gente. Yo le agradezco mucho que haya venido, y esto suelo decirlo habitualmente con algunas personas en particular, y en este caso me parece que amerita y mucho. Yo le quiero agradecer mucho por todo lo que ha hecho por el Bajo Argentino. Muchas gracias. Y gracias por venir, por supuesto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Pasó, gracias, seguí acá por los micrófonos de Extra Pass y por Ocuplay, y